Bueno, si entramos en la siguiente diapositiva, que os explico un poco en qué va a consistir mi exposición, eso es. Bueno, pues tal como podéis observar en el índice, en la presentación, en un primer momento, pues lo único que voy a hacer va a ser pues, explicaros de una forma muy sucinta cuáles son las características principales de Euskadi, País Vasco, para que os ubiquéis en el contexto. Y luego ya entraría directamente a explicar cómo nos hemos dotado de un sistema de gobernanza multinivel y multiactor para implementar la Agenda 2030 aquí, en Euskadi, País Vasco. Vale, pues por tanto vamos a las primeras transferencias para explicar un poco el contexto de dónde nos encontramos. Bueno, pues aquí podéis ver en una serie de transparencias o diapositivas compartidas que estamos en Euskadi, estamos en el norte de la península ibérica. Como bien sabréis, el Estado español es un Estado descentralizado y Euskadi tiene competencias exclusivas importantes y a su vez también competencias compartidas con el Estado también importantes. Tenemos una población, tal como se indica ahí, de 2.200.000 habitantes y somos una población, a su vez, densamente poblada. Seguimos. Pues aquí tenéis una serie de datos importantes junto a la imagen del Museo Guggenheim, concretamente en Bilbao, que es una especie de icono de la reconversión que ha sufrido, en definitiva, Euskadi en los últimos tiempos. Y que el Museo Guggenheim pues es la punta de lanza de toda esta reconversión urbana, pero no solo urbana, sino también urbana, económica y social en su conjunto. En esta diapositiva pues podéis observar que tenemos un PIB industrial muy importante. Somos una de las regiones más avanzadas en lo que respecta al desarrollo industrial vinculado a la tecnología y a la innovación en Euskadi. Y nuestra apuesta fundamental sigue siendo también a día de hoy la industria, pues ligada a todo lo que es el espacio inteligente de la tecnología y la innovación. Seguimos. Perdón, ¿era esta? Sí, la tercera transparencia, concretamente esta porque es importante, la que se refiere a las leyes fiscales, la tercera de ellas. Esta concretamente. Un pequeño flash nada más. Tal como comentaba antes, España es un estado descentralizado. Tenemos varias comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas que optaron al proceso estatutario mediante vías diferentes y Euskadi en su momento optó por la vía histórica junto a Cataluña, Galicia y también Andalucía. La vía histórica pues suponía una vía especial, específica, porque no hay que olvidar que durante la Segunda República, en los años 30 y antes de la dictadura franquista, también hubo un proceso de descentralización y en aquel momento, aunque fuera en plena guerra civil, Euskadi también contó con un estatuto propio y esta vía histórica pues permitía recuperar las condiciones existentes en aquella época. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a esta vía histórica y al Estatuto de Gernika se recuperó también una figura importante para nosotros que es la figura del concierto económico. ¿Qué significa la figura del concierto económico? Pues de una forma rápida significa que Euskadi como tal, los territorios históricos, concretamente Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, cuentan con autonomía fiscal, de forma que somos nosotros, es Euskadi, concretamente son los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, quienes recaudan los impuestos. Y sobre lo recaudado es cuando transfieren las cantidades debidas, concretamente el 6,24% correspondiente al Estado en concepto de cupo por las competencias que el Estado desarrolla, el 6,24% del PIB generado. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que quienes recaudamos los impuestos somos los vascos, recaudan los impuestos los territorios y, por tanto, pues eso trae consigo una autonomía fiscal importante junto a las obligaciones inherentes, lógicamente, pero ello trae consigo la posibilidad de que podamos llevar adelante políticas públicas con una autonomía fiscal importante. Es lo que os quería señalar única y exclusivamente con esta diapositiva. Seguimos.
Bueno, pues ahora ya nos centraríamos en lo que es la Agenda 2030 vasca. Bueno, para que os hagáis una idea rápida, en un primer momento el gobierno vasco alineó su programa de gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible, al igual que han hecho múltiples gobiernos, pero a lo largo de esta legislatura hemos tenido dos o incluso tres novedades importantes. Tres novedades importantes que son los siguientes. Hasta la pasada legislatura, hasta la legislatura anterior, todo lo que tiene que ver con la contribución básica a los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, lo llevaba la Secretaría General de Acción Exterior, ubicada también en la presidencia del Gobierno, el Lehendakaritza. Pero esta última legislatura, que ya hemos cumplido 3 años, estamos en la recta final, nos queda un año de legislatura. Esta última legislatura, el Lehendakari del Gobierno vasco, el presidente del Gobierno vasco, tomó la decisión de darle una mayor centralidad a todo lo que tiene que ver con las transiciones sociales y a todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. De forma que a día de hoy, dentro de lo que es la presidencia del Gobierno vasco, dentro de lo que es Lehendakaritza, el nombre en euskera correspondiente a lo que es la presidencia del Gobierno vasco, dentro de Lehendakaritza están ubicadas 3 secretarías generales. Una de ellas sería la Secretaría General de Presidencia, la segunda sería la Secretaría General de Acción Exterior, que es quien llevaba en su momento todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, pero esta nueva legislatura tenemos una nueva Secretaría General, que es la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues con esto lo que quiero decir es que todo lo que tiene que ver con la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030, en lo que es la estructura del gobierno, está ubicada en la presidencia del gobierno. O sea, está ubicada en la presidencia del gobierno, de forma que desde la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030 damos el marco, damos el paraguas para la implementación de la Agenda 2030 en Euskadi en su conjunto. Y cuando hablo de Euskadi no me refiero única y exclusivamente al gobierno vasco, sino que me refiero también, tal como he comentado antes, al gobierno vasco, a las 3 diputaciones forales, que serían el gobierno intermedio, y a los 251 municipios e ayuntamientos. Porque aun cuando somos solo 2.200.000 habitantes, tenemos un sistema institucional muy complejo que obedece a nuestra tradición ancestral. Correspondiente a las juntas generales que se han venido reuniéndose de forma secular en los 3 territorios históricos, como son Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. De forma que a día de hoy Euskadi como tal cuenta con el gobierno vasco, que tiene que responder del Parlamento vasco, cuenta con 3 diputaciones forales correspondientes a los 3 territorios históricos que responden a su vez a las 3 juntas generales, que serían los 3 parlamentos territoriales. Y contamos a su vez, lógicamente, con las 3 capitales, como son las capitales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, concretamente Vitoria-Gasteiz, que sería la sede administrativa de Euskadi, Bilbao y a su vez también y Donosti. Por tanto, pues estaríamos hablando de 3 niveles, gobierno vasco, diputaciones forales y las 3 capitales junto a los otros 248 municipios vascos que se aglutinan en torno a la Asociación de Municipios EUDEM. Por tanto, cuando hablamos de la Agenda 2030 vasca, no me refiero única y exclusivamente a la agenda del gobierno vasco, sino que me refiero a la agenda de los 3 niveles institucionales. Por tanto, la agenda como tal, en su momento se alineó con el programa de gobierno, se creó la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 para dar el marco institucional para poder desplegar las políticas interinstitucionales vinculadas a la Agenda 2030, y una vez que se crea esta legislatura la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, procedemos, por una parte, a la aprobación del Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 y, en segundo lugar, a la constitución del Foro Multinivel y Multiactor de la Agenda 2030. Con esto, lo que quiero decir, y esta sería la primera conclusión, es que es fundamental para que la Agenda 2030 sea una agenda transformadora contar con unas infraestructuras para que eso pueda llevarse adelante de la forma indicada. Esto es, que sea realmente transformadora. Si no contamos con un modelo de gobernanza realmente transformador, es imposible que la agenda tenga ese carácter, a nuestro entender por lo menos. Por tanto, pues precisamente por eso creamos la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, que cuenta con 2 direcciones.
Una, la mía, la nuestra, que es la Dirección de Innovación Social, y la segunda, la Dirección de Juventud. De forma que todo lo que tiene que ver con la juventud, desde el año pasado también, es parte de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030. Una secretaría que se dedica sobre todo a abrir procesos de reflexión, participación y activación política vinculadas a las grandes transformaciones en las que estamos inmersos. Por una parte, la transformación social, por otra parte, la social o la sociosanitaria, por otra parte, la energético-climática y, por último, la económico o la tecnológico-digital. Para poder dar cuerpo a todo esto, además del programa de gobierno, el Gobierno vasco aprobó el programa de prioridades de la Agenda 2030, que es un documento que tenéis a vuestra entera disposición, que trata sobre todo de priorizar los proyectos más transformadores vinculados a la Agenda 2030. Y después entraré a detallarlos, aunque sea de una forma sucinta. Y para poder llevar adelante toda esta labor, y esta sería una infraestructura fundamental para nosotros, crea el Foro Multinivel y Multiactor de la Agenda 2030 o el Foro Multinivel y Multiactor de Transición Social y Agenda 2030, que es el foro cuya fotografía podéis ver en esta diapositiva, que corresponde al último plenario celebrado. Se trata de un foro que lo preside el propio Lehendakari, donde participa la totalidad del gobierno vasco de la mano de la totalidad de sus departamentos y participan también todos los niveles institucionales vascos, diputaciones forales, las 3 capitales y los ayuntamientos. E integran también el foro multinivel y multiactor, porque con la incorporación de los 3 niveles institucionales estaríamos cumpliendo con la parte relativa al foro multinivel, pero a su vez también participan, respondiendo a lo que es el carácter de foro multiactor, más de 80 agentes económicos, sociales y culturales de Euskadi. Bien sean las 3 universidades vascas, como pueden ser la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, que es la Universidad de los Jesuitas, o la Universidad de Mondragón, que es lo que responde o corresponde a todo el movimiento cooperativo del Grupo Mondragón. Participa también BRTA, que es el consorcio de los centros tecnológicos. Participan múltiples clústeres de todo tipo, como el clúster a clima, que aglutina las empresas que se dedican a cuestiones medioambientales. Y a su vez también, pues bueno, participan múltiples agentes de todo tipo. Lleva adelante su cometido a partir de 5 grupos de trabajo. Por una parte estaría el grupo de trabajo de gobernanza, que se dedica sobre todo al alineamiento de los esfuerzos interinstitucionales. Y ahí sobre todo estamos llevando adelante 2 líneas de trabajo que pueden ser interesantes también de exponer, aunque sea brevemente. Por una parte, el alineamiento presupuestario, de forma que ya tenemos el presupuesto del gobierno alineado. Y ahora vamos a tratar de alinear también los presupuestos de las diputaciones, de las 3 capitales y de la totalidad de los ayuntamientos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otra parte también, dentro del grupo de trabajo de gobernanza, estamos llevando a cabo el alineamiento de los indicadores de seguimiento de la Agenda 2030. De forma que a día de hoy tenemos más de 50 indicadores alineados entre los niveles autonómico, foral, que es el correspondiente a las diputaciones forales y municipal, y todos esos indicadores son desagregables hasta el nivel municipal, de forma que podíamos hacer comparativas entre gobierno vasco, diputaciones y la totalidad de los municipios, y a su vez también se trata de unos indicadores homologados y por tanto comparables con el resto de comunidades autónomas de España y a su vez también con aquellas regiones que para nosotros son de interés o son de referencia. Esa sería una labor fundamental de lo que es el grupo de trabajo de gobernanza. Y la tercera labor fundamental, que es la que os quería indicar, es la elaboración de los informes voluntarios de progreso. El Gobierno vasco ya ha presentado a las Naciones Unidas 6 informes voluntarios de progreso de implementación de la Agenda 2030 y el año que viene presentaremos ya el 7º, que tendrá una gran novedad, porque el 7º informe de progreso queremos que sea no solo un informe de progreso del Gobierno vasco, sino de la totalidad de los 3 niveles institucionales, del conjunto de las instituciones vascas, así como de la sociedad en su conjunto. Y en ello estamos a día de hoy alineando esfuerzos. En segundo lugar estaría el grupo de trabajo de la agenda urbana. En el caso concreto de Euskadi hemos incorporado la agenda urbana a lo que es la Agenda 2030.
Y los otros 3 grupos de trabajo corresponden con las 3 grandes transformaciones: la transformación sociosanitaria, la transformación energético-climática y la transformación económico-digital. Todo ello con el objetivo de, en definitiva, configurar entre todos un nuevo contrato social de la Agenda 2030 que nos ubique en este nuevo mundo en constante transformación. Ese sería el objetivo. Y para poder integrar e incluir a la sociedad civil organizada y no en todo lo que es la incorporación de la Agenda 2030, hemos creado una plataforma de experimentación que le hemos denominado GUNEAC. GUNEAC en euskera significa punto de encuentro. Y ahí es donde estamos más de 80 agentes de todo tipo, desde la gran empresa, pasando por la mediana empresa hasta la pequeña empresa, diferentes asociaciones del tercer sector social vasco, ONGs, consultoras, todo tipo de entidades que algo tienen que decir en lo que es la Agenda 2030. Estamos trabajando conjuntamente con ellos la Alianza 2030, de forma que todas esas entidades y otras entidades que están trabajando en torno a la Agenda 2030 que se quieran sumar puedan tener un marco de adhesión a lo que es la Agenda 2030 base. Y en lo que es la plataforma de experimentación GUNEAC, estamos trabajando particularmente 3 líneas de trabajo. Por una parte, estamos elaborando una guía de autodiagnóstico para todo tipo de organizaciones, para que todo tipo de organizaciones puedan medir su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo estamos realizando mediante un marco referencial acordado entre más de 50 agentes de todo tipo. Estamos en estos momentos a las puertas de poner en marcha diferentes experiencias piloto para testar este marco referencial, de forma que el objetivo final sería el dotarnos de una herramienta digital para que todo tipo de organizaciones vascas puedan testarse para ver cuál es su contribución real a los objetivos de desarrollo sostenible, con un recorrido final que sería el otorgamiento de una serie de reconocimientos por parte del Gobierno vasco con todas las implicaciones que ello conlleva. A su vez, también estamos generando en el seno de las diferentes organizaciones vascas de toda índole espacios de reflexión y participación en torno a la Agenda 2030. Y todo ello lo estamos materializando gracias a un grupo motor que constituimos en el seno de GUNEAC, esta plataforma de experimentación, y que se trata de un grupo motor que ha recabado en el seno de GUNEAC, en el seno de esta plataforma de experimentación, a aquellos agentes que, a nuestro entender, a entender la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, son agentes transformadores vinculados a la Agenda 2030. Como puede ser UNECHEA, que es la Casa de Naciones Unidas en Euskadi, que está ubicada en Bilbao. Arantzazu Lab, que es una entidad que se dedica sobre todo a la gobernanza colaborativa, ubicada en Donosti. Y la Alianza Alavesa por los ODS, que es otra alianza que aglutina la práctica totalidad de los agentes alaveses. De forma que ya tenemos como gobierno vasco una especie de 3 antenas en los 3 territorios vascos, en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, que son antenas de repetición de todo lo que vamos haciendo en el marco de la Agenda 2030 a nivel de gobierno. Y a su vez también hemos incorporado al grupo motor a los que son propietarios de Kutxabank, que es la principal entidad financiera de Euskadi, como son la Fundación BBK, la Fundación Kutxa y la Fundación Vita. Y hemos integrado también al grupo Mondragón, que es el grupo cooperativo más importante de Euskadi con una proyección internacional notable, también en Sudamérica, cómo no, y hemos integrado también a la coordinadora Sarien Sarian, que significa en euskera red de redes, que aglutina a todo el tercer sector vasco. De forma que con esto lo que quiero decir es que nos hemos dotado de un sistema de gobernanza en el cual estamos todos los niveles institucionales y está también la sociedad civil organizada y no organizada, al cual interpelamos a partir de estos espacios de reflexión y participación sobre los cuales acabo de hablar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver cómo contribuimos, en definitiva, desde el programa de gobierno y desde el programa vasco de prioridades de la Agenda 2030 a lo que es la Agenda Común. La Agenda Común para poder responder a los compromisos con las personas y con el planeta.
¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de una serie de compromisos tractores y a través de una serie de proyectos emblemáticos. Los tenéis apuntados ahí. No voy a explayarme en detallar todos y cada uno de ellos, pero lo que sí os quisiera señalar es que independientemente del ejercicio que hemos hecho como gobierno para alinear todas las políticas públicas con los objetivos de desarrollo sostenible y, por tanto, con la Agenda 2030, lo que significan estos 7 proyectos emblemáticos es la capacidad transformadora que tienen los proyectos que obedecen a la contribución vasca a los objetivos de desarrollo sostenible. De forma que en estos 7 proyectos emblemáticos estamos todas las instituciones vascas y está también la sociedad civil en su conjunto. Y como bien podéis ver, se trata de 7 proyectos emblemáticos que responden a diferentes compromisos tractores que a su vez responden a diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Pues el primero de ellos es el proyecto Ekitatea, que en euskera significa equidad, que sobre todo trata en el ámbito de las políticas sociales de todo lo relacionado con la generación de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Pues al igual que el proyecto Ekitatea, pues tenemos el proyecto Hezkuntzan Auzolana, que significa a su vez un proyecto que podamos trabajar dentro de lo que es el ámbito educativo, un proyecto realmente inclusivo que también genere a su vez igualdad de oportunidades. Tenemos otro proyecto de salud global que tiene sobre todo la antena puesta a lo largo de esta legislatura en Guinea-Bissau para recabar aprendizajes por parte nuestra en lo que respecta a las enfermedades infecciosas como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido todos, y a su vez también pues estamos ayudando a Guinea-Bissau a organizar el hospital nacional. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que cada uno de los proyectos emblemáticos tiene a su vez su réplica en otras latitudes del planeta, de forma que la contribución local que realizamos a través de los proyectos emblemáticos tiene también su contribución global mediante un proyecto similar que hemos puesto en marcha o queremos poner en marcha en otras latitudes del planeta. Bueno, el proyecto Equidad también tiene su réplica, el proyecto Hezkuntza Auzolanean tiene su réplica y este proyecto de salud global es un proyecto win-win entre Guinea-Bissau y Euskadi. Y al igual que estos 3 proyectos emblemáticos, pues tenemos otros 4 que responden a cuestiones relativas a la economía circular o responden a otra serie de ámbitos vinculados a la agenda urbana, como puede ser la rehabilitación de barrios medianamente degradados. Y a su vez también, como último de los proyectos emblemáticos, tenemos otro proyecto que para nosotros es importante, que es un proyecto de aprendizaje propio. Como bien sabéis, Euskadi desgraciadamente ha padecido durante muchos años una violencia terrorista notable. Gracias a Dios, desde hace unos cuantos años vivimos otra época de paz, pero hemos extraído aprendizajes importantes de todo aquello y tenemos modelizada en ese sentido, pues bueno, lo que ocurrió en el país y cómo hemos llegado a esta situación de paz, y entendemos que eso puede ser también un modelo que puede contribuir a la resolución de otros conflictos existentes a nivel mundial. Por tanto, lo importante de esta parte de la exposición sería que nos hemos dotado de una serie de proyectos emblemáticos que son proyectos realmente transformadores de lo que es la Agenda 2030. Y pasaríamos ya a las últimas de las diapositivas, que sería ya cómo estamos contribuyendo a la agenda común. Y aquí hago una pequeña pausa para dar cuenta de 2 programas que son para nosotros realmente importantes. Mejor dicho, un programa piloto y después pues una gran noticia que vino de la mano de las Naciones Unidas para que Bilbao albergase el secretariado local de la Coalición 2030 de las Naciones Unidas. Por una parte, estamos inmersos en un programa piloto de la OCDE para localizar la Agenda 2030, de forma que por parte de la OCDE se nos va a hacer una especie de auditoría de cómo estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, y lo vamos a hacer conjuntamente con una serie de socios que para nosotros son socios estratégicos, como pueden ser Flandes en Bélgica, puede ser Gales en el Reino Unido, o puede ser otras realidades como la provincia de Córdoba en Argentina
o la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, California, o una ciudad japonesa dentro de alguna de las prefecturas con los que estamos trabajando habitualmente. De forma que queremos recibir los insumos propios de otras realidades diferentes a la vasca para poder avanzar en lo que es la implementación de la Agenda 2030. Por tanto, el programa piloto de la OCDE. Pero la gran noticia para nosotros fue que por parte de las Naciones Unidas se reconoció el esfuerzo importante que está haciendo Euskadi en lo que es la gobernanza de la Agenda 2030, tanto en su vertiente institucional como en su vertiente, por así decirlo, social. Y en su momento, el año pasado, presentamos conjuntamente con el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación BBK, que es una fundación de la entidad financiera de referencia de Euskadi, de Kutxabank, presentamos la candidatura para poder albergar el Secretariado Local de las Naciones Unidas en Bilbao. Y después de un profundo e intenso proceso de selección, pues bueno, el año pasado recibimos la gran noticia de que Bilbao va a albergar el Secretariado Local de las Naciones Unidas, que es el secretario de la Coalición Local de las Naciones Unidas, que depende de su vicesecretaria general, Amina Mohamed, que precisamente está ahí en la foto que corresponde al evento de apertura del Secretario Local 2030 en Bilbao el 31 de octubre del año pasado. A día de hoy ya estamos, mejor dicho, Naciones Unidas ya está en el proceso para poder contratar personal para este Secretario Local 2030, que va a responder a la coalición 2030 de las Naciones Unidas, que también va a coordinar el fondo de localización de la Agenda 2030 a nivel mundial y cuyo objetivo principal va a ser elaborar proyectos de localización de la Agenda 2030, modelizar los mismos y trasladarlos, respetando, claro está, la idiosincrasia de otra serie de regiones a otras latitudes del planeta. De forma que, en lo que respecta a Euskadi, nuestro objetivo en relación al Secretario Local 2030 va a ser precisamente el modelizar el modelo de gobernanza multinivel y multiactor del cual nos hemos dotado, para que pueda servir de modelo de aprendizaje a otras realidades del mundo. Pero no solo que sirva de modelo de aprendizaje, sino que también nosotros mismos vayamos perfeccionando ese modelo a partir de los aprendizajes que podamos extraer de otra serie de realidades en un proceso continuo de transformación. Por tanto, pues la proyección internacional de lo que es la Agenda 2030 vasca, pues lo llevaríamos a cabo de la mano del Secretario Local 2030, que en un periodo breve de tiempo, a lo largo de este año esperemos, va a constituir en torno al mismo lo que se va a denominar el hub de gobernanza multinivel y multiactor, que se basará en una parte importante, por lo menos, en la experiencia vasca de gobernanza multinivel y multiactor, para poder dotar de un modelo que se pueda extrapolar a otras realidades para ver cómo desde una entidad regional como la vasca se puede implementar la Agenda 2030 en ese esfuerzo conjunto entre las instituciones y el mundo de la academia, el mundo de la empresa y la sociedad en su conjunto. Pues en ello estamos, o sea, de una forma breve, media hora, 35 minutos. Esta es la exposición que os quería realizar durante el día de hoy. Aprovecho de nuevo la ocasión para agradeceros sinceramente la invitación realizada. Y termino con la última de las transparencias, la última de las diapositivas, que es la propuesta No. Pues precisamente en el último plenario del foro multinivel y multiagente se aprobó una declaración institucional que responde al título de propuesta No, que es una especie de aldabonazo a las Naciones Unidas para que, en definitiva, nos pongamos las pilas de cara al 2030, porque somos muy conscientes de que hemos tenido una serie de años complicados, 7, 8 años complicados, particularmente los últimos 3 años, como consecuencia de la pandemia, aquí particularmente en Europa como consecuencia de la guerra en Ucrania, que no ha hecho posible que vayamos cumpliendo a nivel mundial con lo que acordamos en el 2015. Y esta propuesta No es, por una parte, una especie de reivindicación del papel que tienen que asumir las entidades regionales y locales en la implementación de la Agenda 2030.
porque no deja de ser cierto que el 70% de las competencias vinculadas a la Agenda 2030 son competencias regionales y locales. Y por otra parte, pues es también una llamada de atención para que el summit o la cumbre de septiembre no sea solo una cumbre de jefes de Estado y Gobierno, sino que también sea una cumbre donde entidades regionales y entidades locales puedan tener su voz y puedan tener su participación. De forma que entre todos acordemos una metodología de trabajo para que en los próximos 7 años que quedan para el cumplimiento de la Agenda 2030 podamos dotarnos de un modelo de cumplimiento con una serie de indicadores de seguimiento y evaluación pues completamente homologados y alineados para que el esfuerzo conjunto pueda valer para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que aprobamos en el 2015. Por tanto, terminaría con esta propuesta, ¿no?, que a día de hoy lo estamos, lógicamente, divulgando a nivel mundial, bien en el marco de las Naciones Unidas, bien en el marco de la OCDE y bien particularmente en el caso concreto nuestro, en el marco de la Unión Europea y la Comisión Europea, que hay que decir también que esta última semana pues, ha considerado el caso vasco como un caso de buena práctica dentro del objetivo 17, dentro del objetivo de las alianzas, en lo correspondiente, claro está, a lo que es la gobernanza multinivel y multiactor de la Agenda 2030. Y con esto ya, Emilio y compañía, termino y quedo completamente abierto a todo tipo de cuestiones, sugerencias, críticas o preguntas que me podáis realizar. Muchísimas gracias, de verdad.